La leyenda de la presa de San Antonio. En el corazón de Hidalgo, entre montañas verdes y niebla persistente, se encuentra Huasca de Ocampo, el primer pueblo mágico de México. Este pintoresco lugar, con calles empedradas y aire fresco, parece detenido en el tiempo, como si cada rincón susurrara historias de una época de esplendor y de secretos. Entre estas historias destaca la de la ex hacienda de San Antonio Regla, un lugar que hoy yace sumergido bajo las aguas de una presa, guardando misterios que aún resuenan entre los oyameles. La presa de San Antonio. Huasca de Ocampo tuvo su época de gloria en el siglo XVIII, gracias a la figura de don Pedro Romero de Terreros, conocido como el Conde de Regla. Este hombre, favorecido por la corona española, amasó una fortuna extraordinaria al explotar las ricas minas de oro, plata y otros minerales de la región. En 1760, estas minas lo convirtieron en el hombre más rico de su tiempo, dueño de un imperio de 80 haciendas, de las cuales 3 se encuentran en Huasca: Santa María Regla, San Miguel Regla y San Antonio Regla. La hacienda de San Antonio Regla, en particular, era una joya de la ingeniería y la arquitectura. Aquí se fundían los metales extraídos de las minas cercanas y se transformaban en lingotes de oro y plata, que luego viajarían a España. Pero la bonanza no duraría para siempre. Años después de la muerte del conde, la hacienda fue inundada deliberadamente para construir una presa que abasteciera de energía eléctrica al desarrollo minero de la zona. Corría el año de 1906, cuando una compañía minera adquirió las tierras y decidió aprovechar las características topográficas únicas de San Antonio Regla. Con ayuda del ingeniero José Landeros, se construyó una planta hidroeléctrica y como parte del proyecto, la hacienda quedó completamente sumergida bajo el agua. Hoy, la presa de San Antonio Regla tiene una profundidad de 15 metros y una extensión de 4.5 kilómetros. Sus aguas, frías y misteriosas, son el espejo de un pasado oculto bajo su superficie. En el centro del lago emergen todavía los vestigios de aquel esplendor, una chimenea de ladrillo rojo que sobresale tímidamente del agua, como un faro de memoria. Lleva inscrita la fecha de 1881 y alguna vez fue la salida de humo de las calderas donde los metales preciosos eran fundidos. Cerca de la chimenea se alza una torre que, según los relatos, perteneció a una iglesia que formaba parte de la hacienda. La vista es inquietante, como si esas estructuras fueran fantasmas que se niegan a desaparecer por completo. Lo más inquietante son las historias que rodean la inundación de San Antonio. Hay quienes aseguran que los pobladores fueron advertidos con días de anticipación, lo que les permitió salvar sus pertenencias y retirar los metales preciosos. Otros, en cambio, afirman que el aviso llegó apenas un día antes, causando caos y dejando a muchos sin tiempo para evacuar. Sin embargo, se cree que solamente dejaron sus pertenencias y los metales preciosos. Pero la versión más oscura dice que nadie fue advertido y que cuando el agua comenzó a inundar la zona, los habitantes murieron atrapados en sus casas, junto con todos los tesoros que estaban en el pueblo. Se dice que bajo la superficie de la presa yacen no solo los restos de la hacienda, sino también las posesiones de quienes vivieron allí, y todos los metales que sacaban de las minas, baúles llenos de oro y plata, herramientas, utensilios cotidianos e incluso los cuerpos de los que nunca lograron escapar. Nadie ha tenido el valor de bucear
en esas aguas turbias. Las historias aseguran que quienes lo intenten podrían enfrentarse a algo más que restos materiales. Algunos creen que los espíritus de los pobladores siguen atrapados allí, esperando justicia o quizá compañía. Los pescadores locales cuentan que en noches particularmente tranquilas, el agua parece moverse de manera extraña, como si algo quisiera emerger de las profundidades. También narran que a veces, en medio del silencio nocturno, se escuchan lamentos, voces lejanas y sonidos metálicos, como si alguien todavía estuviera trabajando en las antiguas calderas. El paisaje de la presa es tan hermoso como inquietante. Los oyameles se reflejan en el agua y en el clima semifrío envuelve a los visitantes en una atmósfera de misterio. Pero aquellos que se han atrevido a recorrer el lago en lancha en las noches dicen sentir una presencia, como si los ojos invisibles de una época pasada los observaran desde abajo. La ex hacienda de San Antonio Regla no solo es un atractivo turístico, sino un recordatorio de la riqueza, la tragedia y el misterio que forman parte de la historia de Huasca de Ocampo. Bajo sus aguas se esconde un mundo perdido, un eco de vidas pasadas y de secretos que quizá nunca se revelen por completo. Y así, la presa de San Antonio Regla, un lugar donde la belleza y el misterio se entrelazan, cautivando a quienes se atreven a escuchar sus historias.